Bien, ahora vamos a continuar con esta serie Pasión por la Palabra. Vamos a iniciar nuestro recorrido por el libro de Levítico. Vamos a analizar el libro de Levítico. Y como lo hicimos en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, vamos a tomar la primicia de Dios en este asunto y de allí vamos a desglosar un poco, pero vamos a hacer un análisis del libro de Levítico. El libro de Levítico, el autor, Moisés. Generalmente se conoce a Moisés como el autor del libro de Levítico, pero pasó algo que dicen, oye, ¿cómo va a ser Moisés va a escribir Moisés el libro de Levítico y él va a narrar su propia muerte? Es imposible. Ningún autor narra su propia muerte. Quiere decir que hay posibilidades de que alguien haya escrito un fragmento, pero solo fragmento, del libro, el Pentateuco como tal. Solo fragmentos. El libro, el Pentateuco, lo escribió Moisés. Derivado del nombre Auticos, tomado de los hijos de Jacob, de la tribu de Leví, fue tomado ese nombre, pero los judíos en su canon, no lo llaman Levítico, sino que lo llaman Vayikra. Y él llamó, porque es tomado de la primera frase, en la primera palabra del libro. Y que Levítico 1:1 dice así: llamó Jehová a Moisés. Entonces, él llamó a Moisés. Eso significa, por acá lo tienen escrito, pueden verlo, pueden copiarlo, así. No lo escribí en hebreo porque no se ve muy bien con mi puño y mi letra. Lo investigan por internet. Pero ya sabemos, Vayikra, él llamó. En Génesis 29:34, vamos a ondear qué significa Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Esta fue Lea cuando parió su tercer hijo para Jacob. Y dijo, ahora se unirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Leví se unirá. Unirá. Y esto, cuando leemos el libro de Levítico, este es el sentido del libro, la unidad. En el Génesis vemos cómo Dios, en una unidad parecida al matrimonio, una intimidad total, parecida, una comunión total, hizo Dios con el hombre. Eso era una intimidad fuerte. El pecado rompió esa intimidad y causó una separación. En el Génesis vimos cómo Dios quiere acercarse nuevamente al hombre porque lo ama. Y en Levítico vemos cómo Dios nos enseña a acercarnos a Él. Entonces, palabra clave: acceso y santidad a Jehová. Contenido: es un complejo compendio de leyes divinas. Personaje central: el sumo sacerdote. El libro de Levítico pretende acercar al hombre a Dios. En el Éxodo, Dios se acerca al hombre. Pero aquí tenemos a Jesús como sumo sacerdote. Ya vamos para allá. Hebreos 7:11, que nos dice. Vamos a la Biblia, porque ya me estoy yendo. Dijimos que íbamos a estudiar, íbamos a hacer una introducción exquisita del principio. Y vamos a Hebreos 7:11. Hebreos 7:11 nos habla de Hebreos 7:11 nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de tener que levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Quiere decir que aquí tenemos una alegoría. Alegoría, y recuerdan lo que estudiamos sobre el tipo. Ok, aquí tenemos también un tipo. Es para darnos una idea de qué es lo que quiere Dios y acomodar las cosas para cuando llegue Jesús. Entonces, Jesús es la perfección. Entonces, la perfección vino por Jesús, Hebreos 7:11, y el sumo sacerdote vino no por la orden de Leví, sino por la orden de Melquisedec, que entonces no fue llamado según el orden de Aarón. Hebreos 6:20, donde Jesús hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por eso, el sacrificio por excelencia es el de Cristo, que fue aceptado por él por obediencia a la muerte, y muerte de la cruz, recuerdan, Filipenses 2:8. Entonces, ¿cómo vemos el tema central? ¿Cómo un hombre pecador puede acercarse a un Dios santo? El libro explica que el único camino a Dios es a través del sacrificio. La palabra expiación ocurre 45 veces en el libro de Levítico. Expiación significa encubrir. La sangre de los toros y de los machos cabríos en realidad no podían quitar el pecado de nadie, pero lo podían cubrir. La sangre de los toros y los machos cabríos en realidad no podían quitar el pecado, pero lo podían encubrir. ¿Para qué? Eso lo tenían que hacer hasta que Cristo viniera para quitar todos los pecados. Vamos a Romanos 3:25, que nos hace referencia a cómo Dios, Romanos 3:25, envía a su Hijo unigénito para pagar por todos los pecados, antes y ahora, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados? Los pecados pasados. Quiere decir que los pecados pasados también pasaron por allí. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Y con la sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Casi todo era purificado en la ley con la sangre. Pero en Mateo 26:28 nos hace una aclaración. Porque esto es mi sangre, dice Jesús. Sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vamos a continuar con el análisis. Vamos a ir rápido porque el tiempo apremia y tenemos que salir de Levítico hoy, pero es que es un libro tan interesante, tan importante y es tan útil para el ser humano que es necesario que sepamos mucho más de él. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo te pone apatía, te dice que fastidio, mira este libro. ¿Por qué? Para alejarte de Dios, para mantenerte bien lejos. Porque en este libro vas a conseguir los secretos para acercarte a Dios, porque Dios está haciendo eso. Pero ¿cómo va a ser esto? Si es un libro específicamente a los levitas. Alegorías. Aunque los sacrificios y ceremonias no tienen bases y fundamento en lo que se puede edificar nada por medio de estas cosas, una vez que hemos hallado a Cristo y sus misterios, entonces podemos tomar prestadas las figuras, las alegorías, las similitudes y los ejemplos para revelar a Cristo y los secretos de Dios que están escondidos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces vamos a la consagración de los sacerdotes, que eso ya viene por el capítulo 8, por el 10. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas, como mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Como institución, el sacerdocio se manifiesta en el concepto de que el hombre por naturaleza no goza del favor de Dios y por tanto necesita un mediador que conozca los caminos del Señor.
y pueda llevar a cabo la reconciliación. Esa palabra no le suena a Romanos 11. Sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuerdan, Romanos 5:11 habla de la reconciliación, porque la hemos recibido por Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso se dice que todos en Jesucristo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. El sacerdote que hace reconciliar el mundo con Dios. Te toca a ti, me toca a mí, a todos nos toca reconciliar al mundo con Dios. Vamos a continuar ahora. Vamos a ir por las Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 1:6. Ah, ok, lo tiene. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a continuar. Vamos a seguir analizando el libro de Levítico. Habla también sobre las leyes, sobre la pureza y las impurezas legales. Eso ya viene del 11 al 16:34. La ley de la santidad. Habla de la ley. Hay una ley para la santidad. Caemos de ella y ya no somos santos. Eso por allí está entre el 17 y el 25. Pero vamos a continuar porque me quiero ir al principio. Bendiciones y maldiciones. Ya ahí está del 26 en adelante. Sobre lo consagrado a Dios. El 27 en adelante. Bueno, el libro de Levítico. Podemos tomar entonces las alegorías, al igual que el libro de Génesis. Nos enfocamos en el principio, asimismo, lo hicimos en el libro de Éxodo. Hoy enfocaremos nuestra introducción en los sacrificios y ofrendas, como principios de este libro. Primera de Pedro 1:12 nos dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que hoy os son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para Israel, como para toda religión, el acto de culto, por excelencia, la expresión más natural y espontánea de reconocimiento debido a la absoluta soberanía de Dios es el sacrificio. Al ofrecer un sacrificio, el hombre siente que está dando lo máximo. Lo máximo, la ofrenda máxima. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre se despoja de algo valioso que tiene, de un alimento necesario para su vida. Lo consagra al Señor, lo pone al fuego y lo entrega en una reunión vista por muchos. O puede ser también en privado. El sacrificio puede ser ya sea delante de muchas personas o puede ser en privado. El sacrificio en acción de gracias o para implorar del Señor algún beneficio. También hay sacrificio de expiación por el pecado, donde la sangre cumple una función purificadora. Otra vez solo una parte de la víctima se quema sobre el altar. La otra porción es compartida en un banquete sagrado, estableciendo así un vínculo de comunión con la divinidad, de quien procede la fuerza y la vida. El ritual israelita despoja los sacrificios de todo elemento mágico y hace resaltar el aspecto personal. Pero estos ritos se convirtieron en prácticas puramente exteriores, desprovistos de espíritu. Israel incurrió muchas veces en estos pecados continuamente. Y los profetas y Dios tuvo que levantar a profetas y abrir sus bocas. Y ellos alzaron su voz para recordar que Dios detesta el humo de los sacrificios cuando falta la justicia y la fidelidad
a sus mandamientos. El profeta Isaías, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, le habla al pueblo de Dios, rechaza sus ofrendas de alimentos, directamente le refiere cómo los ritos del sacramento lo han convertido en actos de magia. Y les llama dictadores de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Ustedes sabían eso? Eso lo vemos en el Salmo 50, pero ya lo vamos a buscar y lo vamos a leer del 7 en adelante. Porque Dios levantó al profeta David. Pero vamos a investigar por qué le dice. En el gentilicio, ¿cómo se dice Sodoma? En el gentilicio el término Sodoma se utiliza ¿para qué? Para quienes practican diversas clases de aberraciones o parafilias sexuales, como por ejemplo sadomasoquismo, necrofilia, vampirismo, entre otras. Las parafilias sexuales así se denominan Sodoma. Gomorra se designa o se refiere al homosexualismo y también se refiere a la palabra Sodoma, significa sumergido. ¿Sumergido en qué? Sumergido en el homosexualismo, pero también se refiere a la soberbia. No acepto ningún tipo de corrección, ni ningún tipo de disciplina en mi vida. Y ahí queremos hacer énfasis, lo que es la disciplina. Dios a quien ama disciplina y azota a quien toma por hijo. Eso lo dice Hebreos. Pero vamos a leer Isaías. No, vamos a leer el salmista. El salmista David. Vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo 50 y vamos a hacer referencia. Yo siempre hago así para conseguir un salmo. El Salmo 50 y vamos a hacer la referencia directamente. ¿Qué es lo que Dios le dijo al salmista y que lo impulsó para que este salmista hablara sobre exactamente la disciplina de Dios? Leamos la palabra en Salmo 50 del 7 hasta el 17. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Aquí vemos cómo Dios levanta al profeta y le está diciendo, aquí hay malos, que fíjense lo que dice, pero al malo en el 16, que tienes tú que hablar de mis leyes. Estaba hablando, murmurando, criticando de lo que Dios había dicho, había puesto como ley. Dios había dicho que mataran los becerros, que hicieran altar. Pero los malos estaban criticando, ¿por qué? Porque les pegaba en el bolsillo. Porque esa era su forma de alimentarse, como ¿cuántas veces hemos oído hablar de que ya empezaron, todo estaba bien hasta que comenzaron a hablar de los diezmos y las ofrendas? Qué fastidio, aquí son unas cuerdas de interés. Eso es lo único que me interesa. ¿Sabes lo que dice Dios? ¿Sabes lo que piensa Dios? De los que piensan que a Dios lo único que en la iglesia lo único que están pensando es en diezmo y ofrenda y que si a Dios le interesa eso.
Dios dice, ni es la plata, ni es el oro. Él no tiene necesidad y aquí lo dice. Él aborrece eso, solamente que Él lo pone para que tú tengas corrección. Tú tomes una corrección y yo pueda ser corregido y disciplinado. Si llegaste al Evangelio, fuiste llamado al Evangelio, aquí hay unas leyes que todos debemos cumplir. Así que vamos a continuar. También Dios levantó a otro profeta, no solamente el profeta David, también levantó al profeta Oseas. Vamos a ver qué le dijo al profeta Oseas. Y le recuerda a todo el pueblo. A todo el pueblo le hace mención a través del profeta Oseas. Y le dice Jehová Dios. Vamos a leer Oseas 6, del 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cuando Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Vemos también en la historia de la palabra cómo los hijos de un sacerdote traspasaron el pacto de Jehová, iban a hacer las ofrendas y en las ofrendas tomaban de ahí lo que ellos querían. Las ofrendas y los diezmos cuando llegan a la iglesia tienen un reglamento, tienen unas reglas y eso lo saben los pastores, eso lo saben los diáconos saben los diezmos para qué se deben usar, las ofrendas para qué se deben usar. También puedes dar limosna, que es otra cosa muy diferente. La limosna es una cosa, los diezmos es otra, las ofrendas son otras, las primicias son otras, los pactos son otros, todo eso es dinero. ¿Te duele? ¿Te duele? Si algo duele en ti, es tiempo de que ahora entiendas que necesitas ser libre. Libre de ese espíritu de rebelión que vino contra ti. ¿Tú sabes para qué ese espíritu de rebelión te tomó? Para que tú detestaras la disciplina y Dios te tomara como bastardo. Vamos a Hebreos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué estoy aborreciendo la disciplina de Dios? ¿Qué me hace aborrecer la disciplina de Dios? Si yo aborrezco la disciplina de Dios, entonces ¿qué soy? ¿Un bastardo? No, yo no. El que toma a Dios por hijo, lo disciplina. Hebreos 9, vamos a ver Hebreos 9, 24, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo. No es el 9, Hebreos 6. Vamos a buscar todo nuestro Dios. Tampoco, bueno, Dios a quien ama, disciplina, azota a quien toma por hijo. Así que no podemos. Si tú quieres seguir siendo un bastardo, no te dejes disciplinar por la mano de Dios. No te dejes disciplinar por la mano de Dios. Simplemente huye cuando digan ofrenda. ¿Sabes qué? Así te pongas a adorar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu garganta. Dios lo va a aborrecer. Lo va a aborrecer. Dios va a aborrecer hasta tu cántico. Fíjate lo que dice Amos 5, del 21 al 25. Vamos allí. Porque hasta tu canto. Amos 5, del 1 al 25 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complací en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia es como impetuoso arroyo.
Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevaste el tabernáculo a vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Quiere decir que Dios repudiaba hasta sus cánticos, sus canciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propios dioses. ¿Cuál es tu Dios? Cuando tú vas a ofrendar a Dios, te duele sacar una ofrenda. Te duele dar un diezmo. Eso no es correcto. Vamos a Romanos 4:22. Vamos a ondear y vamos a llegar a ver por qué Dios levanta estos profetas y no solamente aborrece la carne de los sacrificios que le estaba haciendo, sino también los cánticos. Todo eso son holocaustos y sacrificios que se ofrecen a Dios, son ofrendas que se ofrecen a Dios. Gracias, Señor, te doy por la vida, gracias por ofrendas, frutos de labios que alaban a Dios, son buenos. Pero el problema estaba en su corazón. Vamos a Romanos 4:22, porque vamos a ir escudriñando a través de la palabra. ¿Qué es lo que está pasando contigo y conmigo? ¿Por qué eso de cuando me dicen ofrenda, diezmo, yo tengo esa mente? Claro, es normal. El diablo va a pelear para que tú no seas prosperado, para que tú no seas bendecido, para que tú seas un hijo de desobediencia y venga sobre ti un espíritu enviado por Jehová, que se envía al espíritu de estupor. Ojos que no ven, oídos que no oyen. ¿Por qué? Porque tienes ídolos dentro de ti, porque no te puedes sujetar a la disciplina de Dios. Romanos 4:22-25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, están hablando aquí de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por vuestra justificación. Ok, vimos entonces que Abraham le fue contada su fe por justicia, su justicia por fe. Abraham fue a una guerra, fue y llevó sus diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Y entregó todo a Melquisedec. No solamente entregó diezmos, entregó ofrendas. Y eso le fue contada, esa justicia le fue contada por fe, porque la activó. ¿Por qué orden viene Jesucristo? Por la orden de Melquisedec, a quien Abraham entregó los diezmos y la ofrenda. Eso no les dice algo. Todavía no les dice algo, vamos a buscar más. Vamos a buscar más en la palabra, porque el profeta David dice en el Salmo 50 que no hay corrección. No hay corrección. No hay corrección. No quieren asumir. Están entregando un sacrificio, pero están hablando mal. Están murmurando de lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque tú vas a entregar una ofrenda, un diezmo. Ay, aquí está. Mira, di tanto. Ya. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Vamos a Hebreos 9:24. ¿Qué nos dice Hebreos 9:24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Entonces, ¿a quién vamos a entregarle ofrendas, diezmos y sacrificios? Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe a Jesucristo.
tú vas al que se convirtió en ofrenda. Él es la ofrenda. Él es el cordero inmolado en la cruz. Él bastó solo un sacrificio para que tú y yo, y toda la humanidad, y todo aquel que quiera venir a Él, pueda ser salvo. Porque está vigente ese sacrificio. Esa sangre hoy es vigente. Esa sangre hoy nos limpia de todo pecado. Esa sangre hoy nos justifica de nuestra maldad. Esa sangre hoy está preparada para aquel que quiera venir. Venga, tiene sed, tome del agua de vida eterna. Pero hoy quiero hablar de por qué muchos de los hijos de Dios están en una situación que no han podido quebrantar la miseria. Dios no nos llamó a miseria. Dios nos llamó a una vida plena en Cristo Jesús. Plenitud. Vamos a Hebreos 13:15 que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Sí, pero yo trabajé, si quiere que trabaje, sí puede decir, debería de trabajar, pero de eso se agrada a Dios. Aquel también debería de trabajar, tiene dos manos igual que tú, si está joven, puede trabajar, ¿yo por qué le voy a dar? Ayúdale, de eso se agrada a Dios. Está oprimido, está siendo oprimido, ayúdale. No solamente ores por él, quebranta maldiciones, sácalo de donde está, ayúdale. Dale, al menos limosna de lo que te sobra, pero no digas a nadie que eso lo hacían los fariseos y los hipócritas. Vamos a ver qué dice Juan 4:20. Juan 4:20 nos dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús allí quebrantó el lugar. Lo quebrantó, ok, no solo vayan al templo a adorar. En todas partes pueden adorar. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Todo lugar está preparado. La tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando vino Jesucristo, se llenó la tierra de la gloria de Dios. Porque vino en carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús. Es Jesús. Vemos ahora, vamos a buscar Lucas 21. Ya se quebrantó con Jesús ir a hacer sacrificios al templo. Lucas 21, vamos a leer Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo, esto lo dijo Jesús, que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora se rompe. No limosnas para Dios. No. La limosna, de lo que te sobra, se lo puedes dar a un hermano, pero a alguien que quieras dárselo.
a una persona en la calle que está necesitada y que te pide algo, por favor. Eso puedes darle de lo que te sobra. Pero cuando tú lleves una ofrenda al altar de Dios, no es de lo que te sobra. Tiene que ser como la viuda. La ofrenda de la viuda fue poderosa. Dios dijo, dio más. Jesús dijo, dio más. No limosnas. Esa mentalidad de católico que te ha puesto la Iglesia Católica en el Evangelio de la verdad y la justicia de Dios no sirve. La ofrenda debe ser todo, porque la ofrenda prueba tu corazón. Vamos adelante. Eso es lo que dijo Jesús con respecto de las ofrendas. Vamos a ir a Lucas 12, del 22 al 27. Esto de las ofrendas levíticas, ¿a dónde nos ha llevado? A escudriñar nuestras vidas. A ver si ya Dios nos rechazó. Si de verdad que somos, como dice el salmista, nuestras ofrendas vinieron a ser naufragantes para Dios. Vinieron a ser rechazadas. Porque en vez de ofrenda estábamos dando limosna. Lucas 12, del 22 al 27. Tenemos, dijo luego a sus discípulos, el afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. La vida, Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, la vida es más que la comida. ¿Por qué te tienes que afanar entonces? Por la vida. ¿Y por qué te estás afanando por la comida? Y por el cuerpo que me voy a vestir. Y Jesús le dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿A quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Oye, tremenda revelación nos da aquí Jesucristo cuando habla de Salomón. Se hace referencia a Salomón como toda la gloria que tenía Salomón. Jesús decía, Salomón con toda su gloria. Tenía gloria, Salomón, gloria aquí en la tierra. Pero vamos a Proverbios. Porque Proverbios nos lleva, Proverbios 3 nos habla de cómo Salomón se vistió, nos da una referencia. Proverbios 3 nos habla de una referencia que nos da Salomón, un consejo. Jesús nos habla de Salomón, de la gloria de Salomón. Y Salomón nos da un consejo. En Proverbios 3 dice, honra a Dios con las primicias. Ya va, no lo tengo aún. Lo voy a buscar aquí, que es más rápido. Honra al Señor tu Dios. ¿Lo tiene alguien? Proverbios 3. Sí. Honra a Dios con las primicias. Aquí nos habla entonces de las primicias. Oye, ahora me sales con las primicias. Vienes con las ofrendas que lo dé todo. Y ahora me sales con las primicias, sí. ¿Tú quieres gloria? Dios te está dando el secreto. Las primicias. A través de Salomón. Salomón lo dice en los Proverbios, en Proverbios 3. Honra a Dios con las primicias. Y verás cómo tu granero sobreabunda. Pero vamos a seguir adelante. Porque dice más adelante la palabra
que si la primicia, lo primero es santo, toda la masa, todo lo restante también es santo. Por eso Jesús es santo y nosotros somos santos, porque Él es la primicia. Gracias a su santidad, nosotros somos santos, porque Él es lo primero y hemos sido santificados a través de Él. Así es tu dinero. Golpeando, golpeando, golpeando tus finanzas para derribar a Mamón. ¿Por qué? Hay dos dioses. O amas a uno y aborreces a otro, o amas al otro y aborreces al otro. Tú tienes que sujetar a Mamón a los pies de Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo voy a trabajar, pero no para darle gusto a Mamón, no para la carne, no para alimentar lo que perece, sino que voy a trabajar para lo que a vida eterna permanece. Voy a sujetar el Dios al gran rey, porque yo tengo el poder en mis decisiones, en mi fidelidad. Pero vamos a ver qué dijo Jesús sobre los diezmos. Mateo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, estos fariseos hipócritas diezmaban, pero se iban a las iglesias a dar lo que les sobraba. Jesús ya los conocía. Y si daban una limosna a algún pobre, a todo el mundo se lo decía. ¿Eres tú acaso como ese fariseo? Pero Dios dice, Jesucristo nos hace referencia aquí. Fíjense, escuchen bien lo que dice al final. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sigue pues la justicia, la misericordia y la fe. Pero no dejes los diezmos, que es necesario. Y por último, vamos a leer Isaías 1, del 10 al 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, vuestras obras. Sabes que no fuimos salvos por obras, sino para buenas obras. Dios les bendiga, les amo. Que el Dios de verdad y de justicia les dé la claridad y los liberte y puedan entender que debemos ser hijos obedientes, diezmos, primicias, ofrendas y una multitud de sacrificios en el altar a Jehová, sin pecado, limpiándonos de nuestra maldad y de nuestra inmundicia. Que el Dios de toda verdad y de justicia ahora encamine sus vidas y que esta palabra haya quebrantado la maldad en tu corazón
Pide ahora perdón a Dios por haber hablado mal de los templos de Jehová a donde se llevan las ofrendas, los diezmos y los tributos para agradar al Dios vivo. No porque Él lo necesite, porque a Él le pertenece todo. Es porque tú y yo lo necesitamos. Necesitamos ser hijos obedientes a su ley y a su palabra. Y Jesucristo nos da muy buenos consejos. Ser imitadores de Jesús. Como hijos. Como hijos. Vamos a orar. Padre, yo renuncio a todo espíritu que esté en mí, que me haga murmurar de tus leyes. No lo quiero, no lo acepto, no lo recibo, lo rechazo. Yo renuncio. Voluntariamente yo renuncio. Yo quiero ser tu hijo obediente. Enséñame, ayúdame, te necesito. Dame de tu espíritu para poder lograr lo que necesito. Para que sea quebrantado en mí toda idolatría y llegue a darte placer y un olor fragante. Y que digas de mí, como dijiste de Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En el nombre de Jesús, haz de nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, Jesús. Lávanos y límpianos con tu sangre redentora. En el nombre santo de Jesús, hoy es quebrantada la maldad, la miseria y la mentira del diablo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.